Capítulo número 18. De lo que sucedió a Don Quijote en el castillo o casa del caballero del Verde Gabán, con otras cosas extravagantes. Bueno, apenas llegan a la casa de el caballero del Verde Gabán, sale la esposa y el hijo de este hombre muy emocionados y pues muy impactados al ver a Don Quijote, por ver su figura y pues todo esto. Entonces salen, pero antes de esto, Don Quijote había visto aquella casa y estuvo mirando que parecía como un tipo castillo. Pues ustedes saben que a Don Quijote como que todo le parece muy coloquial, muy noble, pues él todo lo distorsiona a su manera cuando quiere. Entonces él estaba como comparando las tinajas y todo lo que veía. Y precisamente las tinajas eran del Toboso. Y entonces él precisamente se acordó de su Dulcinea del Toboso. Entonces empezó a dar palabras y a decir que pues que su Dulcinea, que aquellas tinajas que habían hecho acordar aquel mal y aquella belleza que había pues en su vida y todo esto, que tal hermosura, empezó a decir sus divagaciones. Entonces al salir pues el hijo, que era el poeta, y la esposa de el caballero del Verde Gabán, pues salen y ven a Don Quijote y quedan pues como muy asombrados. Entonces Don Diego lo presenta y simplemente dice que él es un caballero, que es el mejor caballero, que mejor dicho, pues que ha hecho de todo, que ha tenido grandes hazañas y bueno. Entonces lo presenta así y le dice que se llama Don Quijote. Entonces quedan como muy impresionados. Ellos entran a la casa, Sancho y Don Quijote pues estaban muy asombrados igual en esa casa porque era bastante grande. Aquí en el mismo libro mencionan que el autor pues, de la historia mencionó cómo era tal cual la casa de Don Diego, pero que el traductor simplemente decidió como eliminar esta parte del libro porque sí, pues porque no era como lo principal de la historia. Eso como que distorsionaba lo que se quería, que era la verdad y bueno, la historia de Don Quijote y lo que él hacía. Entonces que simplemente eso se borró al traducirse. Bueno, entonces continuando con la historia, entran Sancho, Don Quijote se quitan las prendas, mencionan que Don Quijote estaba pero pálido, blanco, blanco por el suero que había caído de los requesones. Entonces, bueno, antes de esto, dicen que Don Quijote realmente había notado una discreción tanto en el hijo como en la mujer de Don Diego, que él había pues quedado muy impactado porque seguramente era gente muy noble, gente muy súper genial, pues tipo nobleza, tipo todo lo que él amaba respecto a la caballería. Entonces, bueno, también mencionan el nombre de la esposa, que se llama Doña Cristina, y el hijo se llama Don Lorenzo. Entonces, bueno, ellos, Sancho y Don Quijote, pues estaban desvistiendo, como que se estaban quitando las armas y todo esto, y que Don Sancho tenía los zapatos encerados, y en fin, se quitan sus ropas y se empañan como con 6 calderos, y que el agua no paraba de quedar más bien como amarillenta por lo mismo, por la suciedad que traían. Y que Sancho, mejor dicho, estaba vuelto nada. Y Don Quijote lo mismo por todo lo que habían pasado estos días. Entonces, yo me imagino que, pues, en el libro no mencionan casi nunca cuando ellos se bañan o que ellos tengan un hábito de aseo o algo así. Me imagino qué tan mal olerían, qué tan sucios estarían, cómo dejarían esas aguas horribles. O sea, realmente eso fue como tipo los europeos, que normalmente tenemos la costumbre de escuchar que se bañan una vez al mes. Entonces, bueno, no sé si era por aprovechar el agua o simplemente porque no querían, no tenían, o bueno, ya. Igual sabemos que estaban en España, era el siglo 1600, de pronto era muy normal en la fecha.
La casa era más bien amplia, entonces Sancho se encontraba como en una habitación, Don Quijote en otra, creo, y pues doña Cristina, don Lorenzo y don Diego estaban conversando, a lo que don Lorenzo le pregunta a su padre que quién era ese hombre que había llevado a su casa, que los había impactado mucho, tanto a él como a su madre, el nombre, la figura y el hecho de que fuera un caballero. Entonces, don Diego le dice que lo había visto cometer tales locuras y tales hazañas que él había quedado muy sorprendido, pero que simplemente era el hecho de escucharlo que podrían borrar todos esos hechos que quizá hubiera cometido, que no importaba, pues, que muchas de las cosas que había hecho las borraba sus palabras, porque era un hombre muy cuerdo a la hora de hablar, pero a la hora de actuar era tal vez un poco tonto o un poco extravagante, en fin. Entonces le dice que más bien vaya a converse con él. Entonces ya cuando Don Quijote se estaba bañando y pues limpiando, el Don Lorenzo lo estaba esperando afuera pues para entretenerlo antes de la cena, antes de, pues de sí, de como la reunión familiar. Entonces Don Quijote apenas sale, pues empieza a hablar con el muchacho. El muchacho le empieza a platicar de varias cosas y empiezan pues a tener una conversación muy normal. Cuando Don Quijote menciona que Don Diego le había mencionado la habilidad de su hijo, de que era un gran poeta. Ante esto, lo que responde Don Lorenzo, que es el hijo, pues dice que sí, que él era un gran poeta, perdón, que él era poeta, pero lo de grande quedaba de sobra, que su padre, ¿cómo se le ocurría decir eso? Que le encantaba y que era un aficionado, que le gustaba leer mucho de poesía, que le gusta hacer poesía, pero que no, nada de grande, que no tenía nada de eso, que pues todavía le faltaba muchísimo. Entonces Don Quijote le responde que tal humildad era muy agradable, pues que no era nada mala, porque normalmente los poetas estaban acostumbrados a, mejor dicho, a considerarse los más, o sea, yo soy el mejor poeta del mundo. Todos los poetas decían eso. Entonces Don Lorenzo pues lo único que dice es que sí, pero que ante toda regla hay excepción y entre esas pues estaba él, con el hecho de que no se consideraba pues el super poeta, que él simplemente leía y le gustaba escribir, sí, claramente, pero que no se consideraba uno de los grandes, que al contrario pues le faltaba bastante. Entonces, bueno, siguen conversando ahí respecto a que, bueno, su humildad era buena y que era diferente a los demás poetas. Entonces ya pues Don Quijote le pregunta que qué era esos versos que tenía en sus manos, que su padre le había hablado, de que lo tenían como preocupado durante esos días, que si era una glosa que él podría ayudarle y que si le podía contar respecto a lo de a lo que llevaba escrito, lo que tenía como tal. Entonces empiezan pues como a hablar de lo que habían estudiado. Ah, bueno, porque Don Quijote le dice a él que se veía que era un hombre pues bastante discreto, que le gustaban las letras. Y don Lorenzo le pregunta que qué ciencias conocía él. Entonces Don Quijote empieza a hablarle de la supuesta ciencia de la caballería. Entonces don Lorenzo le dice, oh, yo no conozco esta ciencia, ni ha llegado a mi noticia de que exista, de qué trata, de qué es. Entonces Don Quijote le dice que esta ciencia las tenía todas, o las más ciencias en ella, porque los caballeros andantes deberían ser jurispéritos, o sea que tenían que tener un profundo conocimiento de las leyes. También debía ser teólogo para saber lo que hacía en su caballería como cristiano bueno, porque pues todo empezaba desde la cristiandad y desde el reinado, que en ese tiempo era de los reyes católicos. Bueno, también habla respecto a que debían ser médicos para protegerse y curar pues todas las heridas que tuvieran en batalla. También tendría que ser astrólogo para saber qué horas eran, en qué momento estaban, cuál era la ubicación, en fin. Tendría que conocerte el clima y todo esto. También tendría que saber de matemáticas porque cada paso pues tendría necesidad de ellas.
También necesitaría saber de los caballos, de cómo ponerle, ensillarlos, ponerle pues las cerraduras, todo esto. Mejor dicho, tendría que saber de todo, tendría que saber como comunicación social, por así decirlo, en este tiempo, para ayudar a quienes eran pobres, a quienes eran menesterosos, como ellos llaman. Y pues tendría que mantener siempre la verdad y la justicia y todo eso, aunque le costase la vida. Entonces, de todo esto habla Don Quijote respecto a lo que era la caballería andante. Entonces, uno se pone a pensar y, uy, este hombre es demasiado cuerdo al hablar, porque realmente hace como que sentir que su caballería es tan importante como cualquier otro oficio, o pues mucho más que los demás, porque tienen mucho más trabajo, porque realmente hay que pensar cómo Don Quijote ha tenido que pasar por tantas situaciones. Bueno, mientras pasa esto, Don Quijote y Don Lorenzo siguen hablando y conversando, y después de esto pues los llaman a comer. Entonces Don Quijote ya va muy contento a comer, obviamente, y Don Diego llama a Don Lorenzo a preguntarle como qué le había parecido, qué tan loco era Don Quijote, y le dice que él realmente era un entreverado loco y que simplemente tenía luces de los intervalos. Entonces que realmente pues a él le había parecido un loco totalmente, pero que tenía momentos de lucidez y que era un hombre muy inteligente, pero por momentos. Entonces, bueno, comieron. La comida fue bastante como se había dicho antes, como Don Diego dijo, que él daba la comida, que todo era muy limpio. Y entonces en esa parte, Don Quijote lo que más le asombra no es la comida, no es lo que le dan, simplemente es como el silencio, porque mientras comen ellos no hablan. Entonces él se sorprende y es algo que le agrada muchísimo. Al terminar de comer, entonces Don Quijote lo que hace es pedirle los versos de justa literaria a Don Lorenzo, o sea, que realmente le cuente pues qué era eso que había escrito durante ese tiempo que tanto le había atormentado la cabeza. Entonces lo que dice Don Lorenzo es que él no iba a volverse como esos típicos poetas, que cuando se les pedía que contaran sus versos no lo hacían, pero cuando no se les pedía pues divagaban y querían estar contándolo todo. Entonces él dice que pues sí, que lo va a contar. Pero antes de eso, Don Quijote dice que jamás la glosa iba a estar en las literaturas porque siempre se salía pues de lo que se quería decir, de lo que realmente era la idea principal, en lo que realmente se quería decir. O sea, en los escritos no se copiaba lo que realmente se pensaba por el hecho de que en la glosa tiene que tener una perfección ante los términos y todo esto. Entonces, Don Quijote dice que no puede mudar en los términos, algo así, que realmente todo esto cambiaba como la idea principal y que por eso no era de las grandes literaturas o algo así. Entonces en esa parte lo que le dice Don Lorenzo es que le quiere dar un desliz en latín, pero que no podría hacerlo. Entonces Don Quijote dice como que no le entiendo. Y ya ahí en esa parte, Don Lorenzo empieza a decir la glosa. Y la glosa es la siguiente. Al fin, como todo pasa, se pasó el bien que me dio fortuna. Un tiempo no escasa y nunca me le volvió. Ni abundante ni por tasa, siglos allá que me ves. Fortuna, puesto a tus pies, vuélveme a ser venturoso, que será mi ser dichoso si mi fue tornacia es. No quiero otro gusto o gloria, otra palma o vencimiento, otro triunfo, otra victoria, sino volver al contento que es pesar en mi memoria. Si tú me vuelves allá, fortuna, templado está todo el rigor de mi juego, y más si este bien es juego, sin esperar más será. Cosas imposibles pido, pues volver el tiempo a ser después de una vez ha sido. No hay en la tierra poder, que a tanto se haya extendido. Corre el tiempo, vuela y va ligero y no volverá, y erraría el que me pidiese, o que el tiempo ya se fuese, o viniese el tiempo ya. Vivir en perpleja vida, ya esperando, ya temiendo, es muerte muy conocida, y es mucho mejor muriendo, buscar al dolor salida. A mí me fuera interés, acabar, mas no lo es, pues con discurso mejor me da la vida el temor de lo que será después.
Cuando don Lorenzo termina de relatar su glosa, don Quijote se levanta de la mesa y supremamente emocionado ese hombre, casi gritando, levanta pues su mano derecha y empieza como a decir que era el más grande de los poetas que había conocido, que él sería un orgullo para la antigua Atenea, que realmente tendría, si las musas pudiesen escucharlo, jamás se alejarían de su casa. Y que entonces ahí le empieza a decir que si tiene otros versos para poder admirar tal ingenio. Entonces empieza pues como a hablarlo y a empezar a decirle cosas así, que ese hombre, que incluso lo tenía por loco, atiende esas adulaciones y entonces le dice que sí, que ha de tener otro soneto y empieza a hablar como Piramo y Tisbe. Entonces dice otro soneto, que es el siguiente. El muro rompe la doncella hermosa, que de Píramo abrió el gallardo pecho. Aparte, el amor de Chipre iba derecho a ver que la quiebra estrecha y prodigiosa. Habla el silencio allí, porque no osa, la voz entra por el estrecho estrecho. Las almas sí, que amor suele de hecho facilitar la más difícil cosa. Salió el deseo de compás y el paso de la imprudente virgen solícita, por su gusto, su muerte. Ved qué historia, que entre ambos en un punto o extraño caso, los mata, los encubre y resucita una espada, un sepulcro, una memoria. Entonces ya ahí en esa parte Don Quijote está pero anonadado y dice que bendito sea Dios y que mejor dicho, que qué cosas era lo que tenía aquel consumado poeta y bueno. Entonces empieza a hablarlo nuevamente y lo felicita. Bueno, pasan ya 4 días y Don Quijote ya decide pues que es hora de irse. 4 días estuvo en la casa de Don Diego. Entonces él decía que simplemente no le parecía que un caballero andante debiera pasar tanto tiempo en ocio o en descanso y en reposo. Entonces que él debía ir y buscar una aventura, ya que allí parecía que hubiesen muchas en ese lugar donde se encontraban. Y pues él iba buscando guiado a las justas de Zaragoza. Y tenía que pasar por la cueva de Montesinos, que antes de eso pues también tenía que pasar por 7 lagunas que se llamaban las lagunas de Ruidera. Entonces bueno, don Diego y don Lorenzo lo que hacen es permitirle que él coja lo que quiera de la hacienda, porque con tal oficio que él tiene, él pues supuestamente debía comer bien y pues estar saludable. Entonces le dicen que simplemente coja lo que necesite de su hacienda. En esta parte Sancho está muy triste, o sea, Don Quijote contentísimo porque ya se va a ir a una nueva aventura y todo eso, pero Sancho se siente muy triste porque viendo de la amplitud de aquella hacienda y que él podía comer lo que quisiese, podría hacer lo que quisiese, la amplitud de la casa, o sea, que todo era hermoso y que todo era como de gente rica, tener que cambiar todo eso para irse con su amo pues a la pobreza, por así decirlo, que las vacías alforjas y todo eso. Entonces lo que él hace es simplemente llenar esas alforjas y pues él muy tristito, pero ya le toca irse con su amo. Él muchas veces, o sea, incluso cuando pasó lo de los leones, él decía, ¿en qué momento me vine con este hombre pues? Entonces ya él está como aburrido, pero él sabe que él como que le gusta estar ahí metido en todas las aventuras y en las historias con Don Quijote. Él lo quiere mucho. Entonces es una persona muy valiosa. Yo creo que Sancho también representa como esa amistad sincera, como esa comprensión ante lo que supuestamente es diferente o lo que se llama locura. Entonces es un personaje muy admirable. Bueno, entonces antes de que Sancho y Don Quijote se fueran, Don Quijote pues empezó a hablar con Don Lorenzo y le dice que siguiera pues con lo de la poesía, pero que si en algún momento se cansaba de la estrecheza de la poesía, pues se podría meter a la estrecheza de la caballería andante, que con tal profesión podría volverse famoso si no era con la poesía. Sin embargo, que también debía escuchar a sus padres, que ningún padre veía feo a sus hijos por más que fuera, entonces que prestar atención como a todo eso. O sea, Don Quijote a mí me parece un hombre súper genial.
O sea, él trata de convencerlo de cierta manera, de una forma en que uno se deja convencer. Cuando a uno le dicen pues como las cosas bien y todo eso, entonces es muy chévere. Entonces sí, él como que le dice, listo, seguí, trata de buscar la fama a través de la poesía, pero también escucha a tus padres y si puedes cambiar de profesión, aquí está la caballería andante que mientras se mantenga viva va a ser una gran profesión que va a tener en cuenta cada una de las ciencias. Bueno, entonces ya ahí se despidieron con el permiso pues de la dama de la casa que era doña Cristina, se van. Aquí termina el capítulo número 18 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, antes de terminar, hablaré sobre una crítica que hacen sobre este capítulo. La hace Randall Pope. Bueno, dice, los poemas que Lorenzo lee, una glosa y un soneto, se relacionan sutilmente con su contexto. Don Quijote, ante el escepticismo de Lorenzo, de que haya habido o haya tal cosa como la andante caballería, responde con insólita prudencia, contentándose con decir que ha habido caballeros andantes y que sería bueno que volvieran a existir en el presente. Lorenzo no le contradice directamente, pero en su glosa afirma que cosas imposibles pido, pues volver al tiempo a ser, después de una vez ha sido. No hay en la tierra poder que a tanto se haya extendido, lo que bien puede leerse como un comentario en la imposibilidad de la empresa de Don Quijote. Por otra parte, el soneto sobre Píramo y Tisbe introduce un tema, el amor y sus obstáculos, que se irá desarrollando en los capítulos siguientes. Bueno, en esta parte es muy real, no lo hace directamente Lorenzo, pues no contradice a Don Quijote respecto a la caballería, porque antes habían hablado y que era de las más grandes ciencias y que mejor dicho, pero entonces él sí dice que las cosas que habían sido antes no podrían ser ahora, que no había poder que las trajese de nuevo. O sea, que era una total locura hacer lo que él estaba haciendo, que eso jamás iba a volver a pasar. Y pues, en parte es cierto. Entonces, listo, aquí terminamos el capítulo número 18. Capítulo número 19 de la segunda parte del Quijote de la Mancha. Se llama donde se cuenta la aventura del pastor enamorado con otros en verdad graciosos sucesos. Bueno, en esa parte Don Quijote apenas había pasado recorrido una corta longitud desde donde Don Diego hasta donde llevaba. Y en ese momento se encontró con dos estudiantes que él confunde con clérigos por su aspecto físico, pues como iban vestidos y todo esto. Y con dos labradores que venían sobre 4 bestias, sobre 4 asnos. Entonces, uno de los estudiantes dicen que traía pues envuelto un poco de grana blanca y 2 pares de medias de cordellate. Recordemos pues que cordellate es una tela fina de lino y que es impermeabilizable. Bueno, el otro estudiante, como les mencioné, eran 2 estudiantes y 2 labradores. Entonces el otro estudiante traía 2 espadas de esgrima y venía pues con sus zapatillas. Los labradores pues traían otras cosas que no mencionan en el texto, pero ya iban para su aldea, estaban llegando a la aldea. Y todos quedaron como admirados viendo a Don Quijote, porque era un hombre de poco parecer, o sea, usted no se va a encontrar a un caballero andante por ahí en cualquier lado. Entonces a ellos les pareció raro y simplemente se admiraron de aquel hombre que estaban viendo. Sucediendo esto, pues Don Quijote decide como saludarlos y pues los observa de pies a cabeza y ellos también están perturbados pues como con la imagen que tienen de Don Quijote. Y Don Quijote pues como buscando aventuras y todo eso, para obligarlos como a hablar y a contar qué era lo que hacían, simplemente les va diciendo: yo soy Don Quijote de la Mancha, conocido también como el Caballero de los Leones. Entonces a partir de aquí ellos quedan como sorprendidos, los labradores. Ellos mejor dicho, me están hablando en otro idioma. O sea, ellos quedaron como ¿what? Entonces listo, en esa parte ellos quedan súper sorprendidos, pero al contrario los estudiantes sí se dan cuenta como que este man está loco.
como que no, esto no me cuadra. Y uno de ellos le va diciendo simplemente que como él era caballero y que buscaba aventuras, que si quería los acompañara en tal camino. Bueno, antes de esto cabe recalcar que Don Quijote les dijo que fueran juntos porque iban para el mismo camino que iba él. Entonces, bueno, después de conversar con ellos respecto a su nombre y todo eso, uno de ellos le dice que como buscaba aventuras, que si quería ir con ellos a la gran boda que se iba a presentar en La Mancha, que era única, que nunca se había presentado una igual. Claramente como en este momento Don Quijote se sorprende, como wow, debe ser algo muy impresionante, y él pregunta que si era la boda de un príncipe. Entonces le dicen que no, que simplemente eran un labrador y una labradora, que el labrador pues era el más rico de todos y que ella era la más hermosa, que la joven se llama Quinteria. Entonces aparece pues como un nuevo personaje, o bueno, una nueva historia, y el desposado, o sea pues el que está comprometido con ella, se llama Camacho el Rico, y que iban a casarse en un prado cerca del pueblo de la novia, que la llamaban Quinteria la Hermosa. Entonces debe ser una mujer demasiado bella. Se dice pues que ella tenía 18 y él 22. Entonces el que está contando pues sobre la boda y todo esto empieza a decir que supuestamente el linaje de Quiteria seguramente era mayor, pero que no importaba porque en los linajes solo eran problemas y todo eso. Pero entonces que Camacho, el rico, había hecho que en el prado ese se cubriera por completo, así que le había dificultad al sol pasar a las verdes plantas que habían pues en el prado. También se menciona a Basilio. Basilio sería el único que haría pues como un show o lo más impresionante de la boda iba a ser Basilio, no tanto lo del prado y que el estar cubierto y todo eso, sino que era más por Basilio, que Basilio era pues un vecino de Quiteria, que pues vivía al lado de ella, obviamente, y solo lo separaba pues la pared de la casa. No sé qué tan enamorado o qué quizá relación tuviesen, pero esto lo comparan mucho con la historia de Píramo y Tisbe. Pues resumidamente la historia o la leyenda cuenta que Píramo y Tisbe eran vecinos, eran unos jóvenes babilonios que les impedía su amor sus padres. Ellos solo se podían comunicar como con miradas y con signos, hasta que se dieron cuenta de que había como una brecha o algo así, una brecha entre el muro, y por ahí solo podían comunicarse a través de la voz, y ellos decidieron que sus deseos eran tan grandes y tan fuertes que a la noche siguiente iban a escaparse cuando todo estuviera en silencio. Y entonces ellos se encontrarían pues en el monumento de Nino. Entonces, bueno, ellos ahí estaban planeando todo y decidieron que el día siguiente sería así. Entonces primero se escapa la chica, que era Tisbe. Entonces ella llegó, y cuando ella llegó de primera, y entonces va llegando una leona que venía de cacería, y ella se asustó obviamente. Entonces con mucho miedo salió corriendo para esconderse. Entonces dejó caer su velo, y la leona pues se quedó jugando con el velo y lo manchó con sangre porque venía de una cacería. Entonces cuando va llegando Píramo, ve el velo, ve las huellas, ve pues sangre. Entonces supuso que la leona había matado a su amada. Por lo tanto, él saca el puñal y simplemente se lo clava de una en el vientre y pues se suicida.
Entonces con esa sangre se tiñeron los frutos de ciertos árboles, de un árbol creo que estaba ahí, y era una morera. Entonces se dice que desde ahí, para Ovidio, es que las moreras son de este color, porque normalmente pues no eran así. Entonces al mancharlos con su sangre, los frutos de las moreras se hubieran convertido en ese color. En fin, cuando llega Tisbe, pues porque sale con miedo, ve que las moras que habían cambiado de color y se extrañó muchísimo y vio entonces al cuerpo de su amado tirado ahí con el puñal y todo cubierto de sangre. Entonces fue, lo abraza, saca el puñal y se suicida a ella. Entonces es una historia como, oh my god, ¿en serio? Entonces ya ahí sí hay una historia con los dioses y con la familia y todo eso, y que enterraron las cenizas juntos, en fin. Pero eso es como resumidamente lo que es la leyenda de Píramo y Tisbe. Entonces aquí también podemos ver lo grande que era para Cervantes la historia de los griegos y la historia de todos los dioses. Porque realmente ese hombre sabe muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Yo realmente admiro bastante a Cervantes porque para la época, siendo la religión pues lo más horrible, porque sí, prohibían absolutamente todo, no todos podían acceder como a la educación, como al conocimiento. Bueno, sí podían, pero simplemente estaba más propagada la ignorancia. Este hombre no era de una familia rica y aparte escribe la mejor obra conocida en el mundo. Entonces, wow, realmente uno queda impactado. Qué genial son ese tipo de personas que cambian como la humanidad. Y cambió su historia, obviamente, porque es que España en ese tiempo era un caos. Entonces, es un homenaje también el hacer estos audios. Quizá hablando de esta obra tan increíble, un homenaje para Cervantes. Bueno, entonces ya, ahora sí, continuaremos con la historia. Entonces el hombre sigue contando pues la historia y dice que Basilio se había enamorado de Quiteria desde muy chiquitita, desde que eran unos niños. Entonces que Quiteria también había respondido como a ese amor, como a ese enamoramiento. Entonces en el pueblo se conocía como la historia de los niños que se habían enamorado. Entonces el padre de Quiteria, que se dio cuenta como de estos murmullos, como de estas cosas, dice, no, hay que casarla inmediatamente, y decide casarla con Camacho el Rico y no con Basilio. Entonces le prohibió incluso la entrada a la casa y todo eso. ¿Por qué lo hace? Porque es que Basilio no tenía los mismos recursos que Camacho. Entonces, pues obviamente en este tiempo lo que importaba era como el dinero. Entonces decide casarla con Camacho. Y Basilio, pues que había sido el joven, que había estado muy enamorada de ella durante mucho tiempo, pues estaba, me imagino, melancólico, nostálgico, y lo mismo Quiteria, que había estado también enamorada de él. Esto va a ser un drama seguramente respecto a la boda, o quién sabe, conoceremos esto en los siguientes capítulos. En fin, lo que sucede es que el padre bueno decide casarla y todo esto, y lo que dice el que está contando la historia es que el joven Basilio no podría tener dinero, pero era una gran persona y era muy hábil en lo que hacía. Incluso podía jugar con las espadas, era un gran cazador, lo describe como un hombre súper ágil en todo lo que hace. Entonces Don Quijote, al escuchar lo de la espada y todo esto, dice que solo por ese simple hecho Basilio merecía casarse con Quiteria, y no solo con Quiteria, sino con la misma reina Ginebra, que mejor dicho, que si estuviera viva se debía casar era con ella. Entonces Sancho dice que se parece mucho a su mujer, el padre de, perdón, que se parece mucho a su mujer, que porque
piensa que sus hijos se deben casar con sus iguales. Ya habíamos hablado de eso en capítulos anteriores, que se deben pues, casar con sus iguales y todo esto, y que cada oveja con su pareja y todo esto. Entonces empieza pues como a hablar Sancho, que se había quedado callado durante mucho rato. Entonces, bueno, acá él empieza a decir que su mujer, mejor dicho, pues, que lo que imaginaba, en fin, pero que él quería que se casara Basilio con Quiteria porque ya lo estaba como aficionándose a ese personaje de la historia, como que, wow, debería casarse con ella. Entonces Don Quijote empieza a decir que una mujer, o pues un hombre en el matrimonio, no debería estar obligado a casarse con un hombre que quizá ni conoce ni nada de esto, porque como caballero él decide quién es su acompañante en sus viajes, y que como no una mujer o un hombre van a decidir quién los va a acompañar en el viaje de la vida, porque es que es un viaje supremamente largo. Pues que cómo van a tener que estar obligados a estar con alguien que no aman, porque es que eso van a ser quien los acompañe en la mesa, en el viaje, en la cama. Entonces que es una elección muy compleja, y que incluso si se le da la oportunidad a una mujer de elegir, que va a elegir al criado de su padre, o que va a elegir al hombre que pase por la calle un espadachín desbaratado, pero que va a elegirlo ella, y que es algo muy complejo, pero que es su elección. Por eso nadie debe estar obligado a casarse con quien no quiere. Entonces ya ahí Don Quijote para de hablar y dice que él va a dejar hasta ahí, y que simplemente le cuente por favor lo que faltase de la historia respecto a Quiteria, a Camacho y a Basilio, que quería seguir escuchando. Entonces el estudiante, el licenciado, bueno, lo que sea ese personaje, le va diciendo que lo único que sabe es que Basilio, desde el momento en que se dio cuenta de que Quiteria iba a casarse con Camacho, no se ríe, no tiene una conversación concertada, no tienen, pues, siempre está elevado, siempre está triste, está nostálgico, está como deprimido, y que realmente es totalmente diferente a lo que conocían del verdadero Basilio, y que él está pero mal. Entonces que simplemente a veces se queda mirando al cielo y se queda totalmente quieto, y que parece un muñeco al que se le mueve simplemente la ropa, el viento. Entonces que ya no es la misma persona, ya no tiene ánimos de nada, ya no saben qué hacer con él. Y lo que dicen es que aquellos que lo conocen, aquellos que han estado con él mucho tiempo, que simplemente temen al hecho de que cuando se diera cuenta del matrimonio, el día del matrimonio, o sea, mañana, para ellos en la hora, habría de ser esa la sentencia de su muerte. Eso era lo que más temían ellos. No querían perder a su amigo o al Basilio, que pues era como reconocido en el pueblo. Entonces, bueno, ahí vuelve a intervenir Sancho y dice que Dios lo hará mejor, que mejor dicho, que esa llaga o esa herida se va a sanar en algún momento. Y que él no temía entre el sí y el no de la mujer, que porque cuando hay amor y cuando se quería de verdad, los enamorados eran ciegos o distorsionaban las cosas, que podrían ver oro en el cobre, riqueza en la pobreza, y en las lagañas podrían incluso ver perlas. Entonces cuando Sancho dice todo esto, lo interrumpe Don Quijote como: ¿qué estás hablando? ¿Qué sabes vos? Porque siempre que decís tus dichos y tus refranes esos, pues salís como con una tontería o con algo así, que no sabía de qué estaba hablando, que se explicase, que podría saber él respecto a lo que había mencionado. Entonces Sancho le dice que si no entendía sus refranes, pues iba a ser muy duro
que comprendiese lo que él quisiese decir. Y en esa parte, entonces él le dice que él no había dicho ningún disparate hasta el momento, pero que él siempre estaba fiscalizando y como cuestionándose por los refranes de Sancho, entonces que más bien dejase así. Entonces Don Quijote y él empiezan con una discusión ahí de que él no sabía, de que Sancho no sabía nada, y Sancho dice que pues que claro, que él no va a saber hablar porque él nunca había estudiado en Salamanca ni en nada de eso. Y aquí interviene el licenciado, estudiante, X persona, el bachiller, no sé, que estaba conversando con ellos y dice que es cierto, que cómo vas a ver lo mismo una persona que se haya criado en Las Tenerias y en Zocodover, que pues son como, se refiere como a los pueblitos, o como a la pobreza, como sí, a ese tipo de cosas, a unas personas que se pasean todo el día por el claustro de la iglesia mayor, o sea que no tenía nada que ver. Y aquí empieza a hablar de qué tan reconocidos debían ser aquellos nobles por lo que sabían. Entonces empiezan a hablar que los discretos cortesanos y todo eso son los que tenían el buen lenguaje. Empieza a hablar también de que él había estudiado en los cánones de Salamanca y que él pues estaba súper orgulloso por hablar con palabras claras, llanas, significantes en sí, que eso llevaba toda su razón. Entonces el otro estudiante simplemente le dijo que no se picara, pues como en plan de no se creyera más, porque pues llevara primero lo de la licencia que lo de las armas, o sea, las letras antes que las armas. Entonces el otro le va respondiendo que estaba errado, porque su opinión no era totalmente cierta, que él también tenía la destreza con las espadas y que no la podía volver más insignificante que las letras, por así decirlo. Entonces Corchuelo, es uno de los estudiantes, empieza a decir que no, que mi opinión no es esa, sino que quiere que demostrase con las armas lo que pudiese hacer. Entonces que se bajara, que apeados y usad pues vuestros conocimientos y vuestra arma para defender. Y entonces empiezan ahí ya a discutir o bueno, a entablar pues esa rivalidad, o no sé, querían demostrarse el uno al otro lo que eran capaces. Entonces ahí el otro dice que con las espadas no se mete y todo eso, y que si lo hiciesen quedase muerto y despreciado pues por lo que hiciese él con las armas. Entonces ahí Corchuelo empieza a decir que está bien, que ellos verían ahora. Entonces como empiezan a bajarse y todo eso, en ese momento Don Quijote, que dijo que no podía ser así, que él quería ser el maestro y que él iba a ser juez de aquella esgrima. Entonces ahí empieza como la pelea con las armas. Don Quijote entonces se baja de Rocinante y saca su lanza y se puso entre la mitad de los dos, de los dos licenciados, y entonces pues como que dio paso a que iniciara la pelea. Entonces todos iban ahí acompañándolos, los labradores, a Don Quijote y Sancho, pues viendo, y fueron espectadores de la tal tragedia que se iba a dar. Entonces empezaron a dar cuchilladas y todo eso, y notaron que Corchuelo tiraba muchas veces y empezaba a pegar pues bastante, que eso era, o sea, era innumerable, era incontable las veces de cuchilladas que tiraba. Entonces parecía un león irritado, pero bueno. El otro licenciado, que tenía pues ya furia, le hacía besar como o sea, se cayó un tapabocas de lo que había sacado de la espada del otro compañero. A ver, les explico esta parte, qué pena que me equivoqué. Corchuelo tenía las armas, que era el que llevaba pues las dos armas que les había mencionado cuando iniciaron en el camino. Entonces lo que hace el otro, que es el diestro o el otro licenciado, es el que saca la arma y empiezan ellos a pelear. Entonces en ese momento al licenciado que sacó la arma le salía pues él
tapaboca de la zapatilla, por así decirlo, la suela de la zapatilla, y le tocaba besarlo mientras estaba peleando, porque pues como él la sacó y el otro llevaba pues sus zapatillas y las espadas, le tocó coger eso y lo besaba como si fuera una reliquia, pero no con devoción, según lo que nos cuenta Don Quijote y lo que pasa ahí en el libro. Entonces, bueno, finalmente el licenciado, el diestro, empieza, ya le corta los botones de la sotana que traía vestida, y entonces ya ahí se pusieron pues como a pelear más suavemente, como ya, normal, sin ira. Y le derribó el sombrero 2 veces el licenciado a el otro, se me olvida el nombre, perdón, a Corchuelo. Y entonces ya de la rabia y todo eso terminaron y se dieron cuenta de que el último espazo fue al aire, y la tira tan fuerte como de la rabia ya que tenía a lo último, de la rabia tira tan fuerte que llega supremamente lejos, y uno de los labradores, que era el que era escribano, que iba por la espada, dijo que estaba más o menos a 3/4 de legua, y que wow, que realmente era mucho lo que tenía que, la fuerza que tenía que dar para que llegase tan lejos. Entonces ahí finalmente resumen en que la fuerza va a ser siempre vencida por el arte. Entonces Corchuelo ya estaba cansado y Sancho le va y le dice que tomase un consejo. La próxima vez no se metiera a desafiar a nadie en lo que era el esgrima, sino que luchase, porque pues la lucha en plan de golpes, porque tenía demasiada fuerza y que realmente no era bueno para la espada. Entonces Corchuelo dice que bueno, que gracias, que le alegra haberse caído de la burra y que me haya mostrado la experiencia, la verdad, de quien tan lejos estaba. O sea, en fin, al final salió de su error de haberse comparado pues con el licenciado y todo eso, y abrazó al licenciado Corchuelo, y fue muy lindo pues porque en plan de que quedaron más amigos que antes, y simplemente como que se demostraron a sí mismos de que eran capaces. Entonces ya determinaron pues que iban a continuar su camino y que iban a llegar a la aldea de Quiteria, de donde eran pues los 4 personajes nuevos. Entonces empezaron a hablar y todo eso en el camino, y empezaron a hablar de lo que eran las ciencias, las matemáticas, bueno, todo eso. Y ya Corchuelo se quedó pues como ahí sin hablar mucho, sin decir mucha cosa, sin compararse pues con lo de las armas y las artes y todo esto. Es algo de lo que hemos venido hablando hace rato. Don Quijote siempre habla del tema. Entonces bueno, ya cuando era anocheciendo, ellos estaban a punto de llegar al pueblo, y ahí oyeron diferentes sonidos de instrumentos, flautas, tamborinos, salterios, albojes, panderos y sonajas. Eso era lo que escuchaban, y vieron que entre los árboles había una enramada a mano en la entrada del pueblo. Entonces ya se imaginaron que era todo esto de lo de la boda y todo eso. Los músicos eran los regocijadores de la boda, entonces todo estaba muy bonito. Ya unos estaban bailando, otros cantando, pues todo se veía como tan bonito y como lleno de alegría y todo eso, pero quién sabe cómo estaría Basilio y pues obviamente Quiteria. Habían unos ocupados con lo de las andamias y todo eso. Entonces invitaron a Don Quijote a que entrase pues al lugar para que descansaran y todo eso, pero Don Quijote simplemente le dice así a los labradores y al bachiller que no, que lo disculpase, pero que él no podría, porque él estaba acostumbrado a dormir en los campos y florestas y no en los lugares tan así. Entonces se desvían del camino, y así fue contra la voluntad de Sancho.
ya que él simplemente recordaba lo bien que habían pasado en la casa de don Diego. Finalmente haré una lectura de una crítica que se hace sobre este capítulo por Agustín Redondo. Entonces dice, en este capítulo empieza uno de los episodios más célebres de la segunda parte del Quijote, en el que está relacionado con las bodas de Camacho. Se trata de una aventura secundaria que interrumpe momentáneamente la gesta del héroe. La técnica iniciada en la primera parte con la inclusión de novelas cortas se prosigue en la segunda, solo que estas unidades narrativas se integran ahora perfectamente en el trama del relato. El encuentro de Don Quijote y Sancho, a poco salir de la casa del caballero del Verde Gabán, con 2 estudiantes y 2 labradores a quienes van a acompañar, nos inserta en esta sociabilidad del camino que tanta importancia alcanza en la obra. Al revelar uno de los estudiantes que van a asistir a las bodas de los labradores, el rico Camacho y la hermosa Quiteria, parece que el episodio se orienta hacia una nueva modalidad del tema pastoril, pero al contar enseguida la historia de los amores de los desdichados de Quiteria y del apuesto pero no muy rico Basilio, un zagal vecino de la moza, la narración apunta a una versión renovada de la fábula de Píramo y Tisbe. En efecto, según lo indicado por el narrador, también ha de acabar este caso de manera trágica. El día siguiente, en la boda, ha de ser fatal para Basilio, presa de una profunda melancolía amorosa. Entonces ya de esto hablaremos en el siguiente capítulo. Finalizamos entonces capítulo 19.